crece la tensión entre Ucrania y Rusia. Los temores de una guerra entre Rusia y Ucrania crecen día a día, y los principales líderes políticos implicados en este conflicto han incrementado esta tensión, ya que más de 100.000 soldados rusos se desplegaron en la frontera ucraniana y amenaza en convertirse en un conflicto internacional. Esto ha hecho que la región en el principal foco de interés mundial y ha despertado viejas disputas. Estados Unidos y la Unión Europea temen una invasión por parte de Rusia, mientras que el presidente Vladimir Putin ve a las fuerzas de la OTAN en Ucrania como una amenaza para su seguridad nacional. De hecho, el 24 de enero, Reino Unido y Estados Unidos han ordenado la evacuación de las familias de los diplomáticos Kiev ante una invasión que cada vez parece más inminente. También, el día 25, Estados Unidos anunciaba el estado de alerta máxima para 8.500 soldados, totalmente preparados para movilizarse ante cualquier necesidad de la OTAN en la zona. Pero, ¿a qué se debe todo este conflicto? ¿Qué riesgo real hay de un enfrentamiento armado? Hoy, en este nuevo video de Economía en Bruto, te explicaremos lo que necesitas saber para poder entender este conflicto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. No olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Pero para poder hablar de los acontecimientos actuales, vamos a resumir un poco la historia de ambas naciones. Las raíces del conflicto entre Rusia y Ucrania son profundas, y el principal motivo es que Moscú no acepta la independencia de Kiev. Las tensiones entre Rusia y Ucrania tienen una historia que se remonta a la Edad Media. Ambos países tienen raíces comunes en el estado eslavo oriental Kievan, Rusia. Por esta razón, el presidente ruso Vladimir Putin habla siempre de un solo pueblo. En realidad, los destinos de ambas naciones estuvieron separados durante siglos. Surgieron dos idiomas y culturas. Mientras Rusia se convirtió políticamente en un imperio, Ucrania no logró establecer su propio estado. En el siglo XVII, grandes áreas de la actual Ucrania formaron parte del Imperio ruso. Tras su desmoronamiento en 1917, Ucrania se independizó por poco tiempo, hasta que la Rusia soviética reconquistó el país. Pero en diciembre de 1991, Ucrania, junto a Rusia y Bielorrusia, fueron una de las tres repúblicas que sellaron la disolución de la Unión Soviética, poniéndole fin. Aún así, Moscú quería conservar su influencia y vio, entre otras cosas, la creación de la Comunidad de los Estados Independientes, CEI, un instrumento para lograrlo. En el Kremlin también creían que el suministro de gas barato sería una manera de controlar el país vecino. Pero no fue así. Mientras Rusia y Bielorrusia formaron una estrecha alianza y Ucrania tenía la mirada puesta en Occidente. Al Kremlin le desagradó esa postura, pero no hubo conflicto en la década de 1990. Moscú no estaba preparado porque Occidente no quería integrar a Ucrania. La propia Rusia estaba económicamente debilitada, entre otras cosas también por las guerras de Chechenia. En 1997, Moscú reconoció con la firma del llamado Gran Tratado las fronteras de Ucrania, incluida la mayoría étnica rusa que habitaba la península de Crimea. Para finales del siglo XXI, todo estaba relativamente tranquilo, pero no fue hasta entrando los años 2000 y bajo la presidencia de Putin se produjo la primera gran crisis diplomática entre Moscú y Kiev, Ucrania. En otoño del 2003, Rusia comenzó a construir una presa en el estrecho de Kerch hacia el islote ucraniano de Tuzla. Kiev lo vio como un intento de redefinir la frontera. El conflicto escaló y se resolvió tras una reunión bilateral entre ambos presidentes. Las obras se paralizaron, pero la amistad se requebrajó. Las elecciones presidenciales de 2004, en Ucrania, Rusia apoyó al candidato prorruso, Viktor Yanukovych, pero la Revolución Naranja impidió su victoria y ganó el político prooccidental, Viktor Yushchenko. Durante su mandato, Rusia cortó el suministro de gas a Ucrania 2 veces en 2006 y 2009, y los suministros de tránsito a la Unión Europea quedaron interrumpidos. En 2008, el entonces presidente estadounidense George Bush intentó propiciar la integración de Ucrania y Georgia en la OTAN.
Moscú dejó claro en este momento que no aceptaría la independencia de Ucrania, y Alemania y Francia impidieron los planes de Bush. En la cumbre de la OTAN en Bucarest se dialogó con Ucrania y Georgia sobre la membresía de la OTAN, pero sin poner fecha. Al ver que en la OTAN no habían avances, Ucrania intentó impulsar la conexión con Occidente a través de un acuerdo de asociaciones con la UE. En verano del 2013, unos meses antes de la firma, Moscú ejerció una enorme presión económica sobre Kiev y obstaculizó las importaciones ucranianas. En ese contexto, el gobierno del entonces presidente Yanukovych, que ganó las elecciones en 2010, suspendió el acuerdo que estaba en negociación. Yanukovych desencadenó protestas de la oposición y huyó a Rusia en febrero del 2014, lo que daría como resultado una revolución civil que conmovería al mundo. El Kremlin aprovechó el vacío de poder en Kiev para anexar Crimea en marzo del 2014, lo que fue un punto de inflexión y el comienzo de una guerra no declarada, sentando las bases para un futuro conflicto. Ya que al mismo tiempo, las fuerzas militares rusas comenzaron a movilizarse en las cuencas mineras de Donbass, en el este de Ucrania, y se proclamaron repúblicas populares en Donetsk y Lugansk, con los rusos a la cabeza, el gobierno Kiev esperó hasta después de las elecciones presidenciales de mayo del 2014 antes de lanzar una gran ofensiva militar, a la que llamó Operación Antiterrorista. En junio del 2014, el recién elegido presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y Putin se reunieron por primera vez, con la mediación de Alemania y Francia, con motivo de las celebraciones del 70 aniversario del Día de Normandía. Allí nació el llamado Cuarteto de Normandía: Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. En ese momento, el ejército ucraniano pudo hacer retroceder a los separatistas, pero a finales de agosto, según Kiev, Rusia intervino militarmente y de manera masiva. Las unidades ucranianas cerca de Ilovaisk, una ciudad al este de Donetsk, sufrieron una derrota, lo que fue otro punto de inflexión, y la guerra en un frente amplio terminó en septiembre, con la firma del armisticio en Minsk. A principios del 2015, los separatistas volvieron a la ofensiva y, según Kiev, se desplegó nuevamente el ejército ruso. Las fuerzas ucranianas sufrieron una segunda derrota, esta vez en la ciudad estratégica de Debaltsevo. En ese momento, se llegó al acuerdo de paz Minsk II con mediación occidental, pero este sigue sin cumplirse hasta hoy. Desde entonces, tienen lugar una guerra de trincheras entre militares ucranianos y los movimientos separatistas prorrusos. Pero ahora bien, ¿qué tiene que ver la OTAN en todo esto? Ucrania no es miembro de la OTAN, pero es un país socio, lo que significa que se le puede permitir unirse a la alianza en el futuro, por lo que Rusia quiere garantía por parte de las potencias occidentales de que Ucrania no se unirá a su alianza defensiva de la OTAN. Y aunque las dos partes están negociando, ese compromiso no va a suceder. Y el presidente Putin afirma que las potencias occidentales están utilizando la alianza para rodear a Rusia y quiere que la OTAN cese sus actividades militares en Europa del Este. También ha argumentado durante mucho tiempo que Estados Unidos rompió una garantía que dio en 1990 de que las fuerzas de la OTAN no se expandirían hacia el este de Europa. La OTAN rechaza las afirmaciones de Rusia y dice que solo un pequeño número de sus Estados miembros comparten fronteras con Rusia y que es solo una alianza defensiva. Teniendo 4 grupos de batalla multinacionales del tamaño de un batallón en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, y una brigada multinacional en Rumania. También ha ampliado su vigilancia aérea en los estados bálticos y Europa del Este para interceptar cualquier avión ruso que traspase las fronteras de los Estados miembros. Mientras que Rusia pide que se retiren estas fuerzas, el vicecanciller de Rusia, Sergei, comparó la situación actual con la crisis de los misiles cubanos en 1962, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron cerca de un conflicto nuclear. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha recalcado que la garantía de seguridad al 100% de que un ataque sobre un aliado generará una respuesta en toda la alianza. Pero esto no se aplica a Kiev, ya que ha descartado el envío de tropas de combate sobre el terreno de Ucrania, solo si Rusia lanza una ofensiva sobre el país.
Ucrania ha pedido a los países occidentales firmeza y vigilancia ante Rusia después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantuviera la presión sobre su homólogo ruso, Vladimir Putin, al anunciar un pequeño envío de tropas a Europa Occidental. Y aunque Rusia, por su parte, niega que esté planeado una invasión en su país vecino, y a pesar de que tiene aproximadamente 100.000 soldados desplegados cerca de sus fronteras, exige garantías para su seguridad nacional ante su inquietud por la expansión de la OTAN desde la caída de la URSS. Muchos creen que esta acumulación de tropas rusas puede ser un intento de obligar a Occidente a tomar en serio las demandas de la seguridad de Rusia. Pero desde el gobierno ucraniano piden a Moscú que retire sus tropas de la frontera y que continúe el diálogo con los países occidentales, si está dispuesto a calmar la tensión entre ambos países. Si te gustó este video, solo dale like y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de darle a la campanita y activar las notificaciones. Sé el primero en ver nuestro próximo video. Hasta la próxima.